Hoy estamos con Federico Cabello de Alba, autor de Majayura, que será presentada en las bodegas Pérez Barquero el día 31 de mayo a las 8:30, y nos va a hablar un poco sobre el libro que ha escrito. Federico, como político, comisario, ¿le has dado un vuelco a tu carrera? ¿Con qué vocación has escrito Majayura? Bueno, con la vocación de disfrutar escribiendo, ¿no? No es nueva esta vocación, sí tengo que decirlo, porque toda la vida me ha gustado y siempre he escrito cosas de mucha menos envergadura, lógicamente, porque el problema de una novela es que necesitas tiempo para poder escribir, y eso no lo he tenido hasta que no me he jubilado. Mi trabajo no permitía hacer mucho esto. Pero bueno, desde luego, en ningún caso con hacerlo con vocación de que sea una nueva profesión, sino una actividad que me parece muy loable, en la que he disfrutado muchísimo haciéndola, y que inicio ahora con vocación de que sea perdurable y demás. De hecho, estoy trabajando ya en una segunda novela que espero que pueda también ver la luz como lo ha visto esta, y que la gente lo disfrute, ojalá, tanto como yo he disfrutado escribiéndola. Nos gustaría saber qué hay de ti en esta novela, qué rasgos, qué tintes personales, políticos, profesionales podemos encontrar. Sí, bueno, obra literaria, lógicamente, tiene del autor mucho más de lo que el propio autor pueda pensar. Lógicamente, tú estás contando una realidad a través de una ficción, pero cuentas una realidad que a la ves desde tu propio prisma. Por lo tanto, en todos los personajes hay siempre algo del autor. Si la pregunta es si hay algo de autobiográfico en la novela, no. Que sí he querido reflejar es cuál es la forma de trabajo, porque es posiblemente la menos conocida por los españoles, de la policía española en un país extranjero, sobre todo en un país policialmente tan complicado como puede ser Colombia. Eh, yo diría que más que una novela policíaca, se puede definir como una novela que se desarrolla en un entorno policial, porque en el entorno del trabajo de la policía española en Colombia, de sus relaciones con la policía colombiana, con la fiscalía, dentro del ámbito de la Embajada de España, reflejando un poco cuál es la sociedad colombiana, se desarrolla una novela clásica, una novela en la que tiene su textura personal, la que tiene amor, desamor, misterio, aventura, resolución de un caso policial, lógicamente, pero es un poco una estructura de vida cotidiana, no es la clásica novela que se centra exclusivamente en una investigación y que a través de deducciones haya una solución policial, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es algo un poco más amplio. La ficción y la realidad tienen una línea muy delgada, siempre, ¿no? En este caso, al ser novela, lógicamente el argumento es ficción, pero es una ficción entre comillas, está basada en experiencias que son personales, que son propias, que son reales, ¿no? Y desde luego lo que sí he procurado es que todo lo relativo a Colombia, lo relativo a los escenarios que se hacen, la forma de trabajo que se desarrolla, que se ve, eso es absolutamente real. Es verdad que todos los personajes están basados en algún personaje real, ¿no? Son compañeros con los que yo he trabajado, de la embajada, de la policía. Incluso, bueno, pues sale una figura de consejero de interior, que esa figura posiblemente sea la que más esté basada en mi forma de haber trabajado allí, pero en ningún caso, desde luego, es autobiográfico. ¿Podríamos catalogarla como novela social en cierto modo? Sí, sí, sin lugar a dudas, pues ya digo que se desarrolla, son vivencias absolutamente humanas, pero en un entorno policial, eso sí es cierto, ¿no? Porque he tenido ese interés en que se pueda conocer un poco que fuera de nuestras fronteras hay muchos españoles, no solamente en la policía, sino en muchas cosas, porque hacen un trabajo que es muy importante también para España, y que evitan que en España haya muchos problemas que puedan perturbar nuestra convivencia, que en España afortunadamente es muy buena. Nos preguntamos por qué Majayura, de dónde viene el título. Bueno, Mahayura es una palabra de la etnia guayú, del idioma guayú. Eh, Colombia es un país que tiene en fin, un componente indígena muy potente. De hecho, los colombianos se sienten orgullosos de ellos, ¿no? Hay etnias que tienen
incluso un poder importante desde el punto de vista social. Ellos tienen incluso sus propias leyes, hasta el punto de que incluso por delitos comunes cometidos por indígenas se les puede juzgar, pero luego cumplen condenas en su tribu, no cumplen condenas en cárceles convencionales de Colombia, ¿no? O sea, tienen un estatuto especial. Los guayú están asentados en la península de La Guajira, que es la zona norte de Colombia, con frontera con Venezuela y al Mar Caribe, ¿no? Es una zona muy pobre, desértica, muy poco, y allí están los indios guayú, y bueno, es una palabra que literalmente significa princesa, pero que luego se juega un poco pues, con leyendas de los propios indígenas sobre Marayuda, que le llaman ellos también a la tierra, que ellos la veneran, lo que ellos llaman la Pachamama, y esto de ahí viene esa palabra. No, si cuento más desvelo el final, que no puedo, pero No pretendemos, el tema es así. Si hablas de Colombia, tienes que mirar la realidad del indigenismo colombiano, ¿no? Yo concretamente en este caso me he centrado más en el norte de Colombia, en otra novela será de otra manera, y por lo tanto salen tanto los indios del Guayú, de la zona de La Guajira, como en la Sierra de Santa Marta y en el Parque Nacional Tayrona, de los Tayrona y los Cobi, ¿no? que son los que en esa zona están y donde se pasa la novela. Podríamos seguir hablando un poco sobre el argumento, Sí. cómo se articula, cómo nace la idea. Bueno, la idea, si te soy sincero, en la novela que resulta no tiene nada que ver con lo que yo planifico antes de empezar a escribir. Una de las cosas que yo me he encontrado que me ha sorprendido enormemente y que además me anima a seguir escribiendo es que, aunque parezca un tópico, tú haces un desarrollo previo de qué es lo que quieres contar más o menos, cómo quieres contarlo, pero al mismo tiempo vas creando unos personajes que acaban adquiriendo vida propia y como vida propia que tienen deciden su camino. Yo había veces que estaba escribiendo por la mañana, lo que esperaba Juan Gómez le decía a Lucía, a mi mujer, le decía, oye, me voy a escribir ya porque estoy intrigado que no se le va a pasar. Y le decía, pero ¿cómo no vas a saber qué pasa si le ataca? Y yo digo, pues no lo sé, porque tú planificas una cosa, pero luego el protagonista te lleva por otro lado. Y este tío me está inventando, pues pasa, eso pasa, ¿no? Y a mí eso me ha encantado, ¿no? Entonces, esto surge, pues bueno, ya digo, intentar armar una trama suficientemente creíble de novela, de entorno policial, pero sobre todo que me diera pie para contar las cosas que yo quería contar de cómo es esa vida policial en Colombia y cómo es. Colombia es un país complicado. Es un país maravilloso, un país precioso, yo tengo un cariño enorme, una gente encantadora, pero es un país muy, muy complicado, tiene problemas que te das cuenta cuando vives allí. Nosotros estamos acostumbrados, no solamente en España, sino en todo el entorno europeo, en vivir en una especie de burbuja de bienestar y tenemos resueltos desde antes de nacer problemas de vida cotidiana que un colombiano tiene que resolver. Muchas veces, no sé, en la época del COVID, que por ejemplo muy reciente, claro, que los colombianos son muy violentos, pero claro, en España no asaltaban un supermercado y allí asaltaban supermercados, lógicamente, pero es que un porcentaje enorme de la población colombiana vive de lo que gana ese día. Y muchas veces con puestos de venta ambulante de fruta, de café en la calle, si tú cortas porque confina a la gente en su casa y la gente no vende fruta en la calle, ese día no se come. Ese es el problema. Entonces, ese vivir al día a día, que pasa en buena parte del mundo, nosotros como vivimos en Europa, eso no lo hemos tenido nunca, nos da la sensación que no existe, pero sí existe, ¿no? Entonces, para comprender la realidad de estos países, la realidad colombiana concretamente, pues tienes que vivir allí un tiempo. Y entonces, las cosas que pasan, que muchas veces son terribles, no es que las apruebes, pero luego las comprendes el por qué pasan, ¿no? Bueno, pues todo eso, sin entrar en muchas profundidades, porque no es un ensayo, es lo que yo he querido un poco reflejar allí para ver que dentro del contexto policial la realidad puede ser incluso más increíble que la propia ficción, ¿no? ¿Podría darnos alguna razón para convencer a los espectadores de que le den una oportunidad a tu libro? Decirnos por qué tenemos que leerlo, por qué esta novela, aunque ya he explicado que no es policíaca al 100%, tiene carácter social, tiene un desarrollo psicológico importante de los personajes, por qué debemos de darle prioridad a tu novela dentro de esta corriente. Yo creo que la gente, el lector no va a pasar bien leyendo.
y sobre todo porque además de divertirse con una ficción que yo creo es una novela que engancha a las pocas páginas y le va manteniendo el interés hasta el final de qué es lo que pasará, porque no se sabe exactamente qué es lo que está pasando. Al mismo tiempo, pues hay dos enseñanzas importantes. Una, saber cómo nuestros propios servicios de nuestro Estado trabajan en el resto del mundo, ayudando a otros países y ayudando al mismo tiempo así a España, pero sobre todo les va a ayudar a conocer mejor y a tener apoyo. Todo lo que hay colombiano está absolutamente real. Todos los escenarios son absolutamente reales. Se puede, desde la descripción de una habitación de un hotel, si está descrita así, ese hotel existe, y además se puede entrar en internet y comprobarlo, y describe bien esa realidad del indigenismo colombiano y de la relación con el resto de la ciudadanía colombiana, ¿no? Pero sobre todo, porque creo que se van a divertir. Yo me he divertido mucho escribiéndola y creo que se van a divertir, no se le va a hacer una novela pesada, y bueno, si les gusta, quedarán con ganas de leer una segunda, y si no, al menos habrán sacado esas conclusiones que yo creo que son de aprendizaje y preparan el que Has dicho antes que también, en cierto modo, es novela romántica. sí. ¿Nos emocionaremos con la historia de Raúl Hernando? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Además, he hecho que el protagonista sea un cordobés, enamorado de los vinos de Montilla, que salen en varios capítulos de la novela. Se habla de nuestros vinos y me parece que es importante. Es una relación de superación. Una persona sufre en principio un fracaso importante, pero luego pues, la vida le da una segunda oportunidad. La segunda oportunidad de la vida yo creo que son importantes siempre, saber aprovecharlas, porque es necesario siempre reforzar. ¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de encarar este trabajo? Pues quizás el principio de todo, ¿no? Porque tú quieres tener todo muy centrado, sobre todo cuando no has escrito nunca una novela y no has tenido esa experiencia, eh, quieres tenerlo todo totalmente controlado antes de empezar a escribir para plasmar lo que tú ya has definido. Y es un error, un error. Tú tienes que tener claro, en mi opinión, qué es lo que quieres contar, porque la forma de contarlo te la van a dar tus propios personajes, sobre todo si eres capaz de crear personajes que sean suficientemente creíbles, reales, ¿no? Te das cuenta de eso, que muchas veces es que he llegado a enfadarme con el protagonista, porque digo, es que me está llevando por donde yo no quiero, y al final se establece durante el tiempo que lo estás escribiendo un diálogo entre el protagonista y el autor, que tienes que acabar decidiendo qué hacemos o qué no hacemos, por dónde me lleva, por dónde no me lleva, ¿no? Y eso, si tú consigues, y eso hay gente que lo hace muy bien, escritores que lo hacen magníficamente, y propiamente hablo de escritores, no de aprendices como yo, eso al final establece también un diálogo entre el autor y el lector, que me parece importante. Yo he conseguido establecer ese diálogo entre los personajes y el autor. Ojalá que el lector, cuando lo lea, se sienta también suficientemente identificado. Yo he intentado describir las cosas de forma que el lector, a la hora de leerlo, pueda escapar un poco del corset que significa la palabra escrita, ¿no? Y pueda, a través de esa palabra, llegar no a comprender, sino a sentir lo que está sintiendo en ese momento el personaje. Eso no sé si lo habré conseguido, porque además es subjetivo. Habrá personas que lo sientan y personas que no. Pero es un poco el fin de esa novela, ¿no? De toda novela. Y yo, bueno, ahí voy a ir, porque en cualquier caso, que hasta mismo las personas que lo han leído me dicen que les gusta lo que leen, tengo que conformarme, no sé si como mecanismo psicológico de defensa, con gustarme lo que he escrito. Eso es cierto. Yo que soy una persona muy crítica en ese sentido, y que en mi vida profesional he sido siempre contrario a llevar nada escrito, porque cuando escribo algo, sea un discurso, sea una intervención o una rueda de prensa, al final cuando lo vuelvo a leer no me gusta nunca, y al final acabas improvisando. Sin embargo, he tenido la grata sorpresa de que las veces que he tenido que releer la novela por todas las fases de escritura, de corrección y demás, al final sí me ha gustado. A mí me gusta la novela, ¿no? Entonces, bueno, si a mí me gusta, yo espero que hay mucha gente que yo sé que son como yo, porque yo soy, lógicamente, una media de nuestra población, soy como todo el mundo. Pues si a mí me gusta, yo creo que va a haber también mucha gente que le va a gustar. Has dicho que tienes ya pensado hacer un segundo trabajo.
¿Nos podría dar alguna pista de cómo lo va a orientar? ¿Va a seguir este camino, esta línea Pues literaria? sí, puedo dar ya alguna pista, ¿no? Esta primera novela, una de las causas por las que la centro en Colombia es porque te facilita, primero, eh, hablar sobre un entorno policial después de haber sido 42 años policía, es hablar desde tu zona de confort, es algo que conoces y por lo tanto te permite hablar con cierta autoridad a nivel de conocimiento, ¿no? Hacerlo en Colombia, pues tenía fresco mis últimos años de trabajo allí, lo tenía muy fresco, digo, antes de que todo esto se diluya un poco en un recuerdo menos, en fin, menos concreto, prefiero escribirlo. Y ahora la segunda pues voy a hacer un poco parecido. Estoy escribiendo una novela que está centrada como escenario, tiene para escenario el Congreso de los Diputados. La trama la lleva a la época de cuando el Congreso de los Diputados se estaba haciendo, que se hizo sobre un convento, y bueno, pues se hizo en la época del decenio liberal con Isabel II llega un momento que la novela salta un poco, no llega a ser novela histórica, pero salta un poco para poder esclarecer el hecho que se produce en época real, pues salta un poco a esa época de Isabel II y juega un poco a ser entre novela policíaca y novela histórica, ¿no? En ese contexto estoy, no puedo decir más nada, entre otras cosas porque mentiría, porque ya digo, van a ser los personajes los que decidan al final por qué camino acaba yendo la novela. Pero ese es el entorno en el que estoy escribiendo, porque todavía tengo también fresca mi memoria de mi época del Congreso y al menos pues el entorno aquel lo conozco también, digamos que suficientemente para poderme atrever a escribir algo. ¿Y en qué momento te encuentras como escritor, como político? Si va a haber un cambio en tu vida, ¿cómo lo va a enfocar esto? Bueno, esto es un poco también como la novela, ¿no? Si mis personajes son los que van decidiendo la trama, pues yo me imagino que yo iré decidiendo la mía también conforme vaya avanzando, ¿no? Pero en principio sí hay cosas que tengo claras, ¿no? Eh, a tiempo completo no me voy a dedicar a escribir, aunque sí la mayor parte del tiempo posiblemente lo haga así, porque son muchas las cosas que tengo entre manos, ¿no? Ahora, sí es cierto que yo en mi fase en política es una fase, no voy a decir que esté agotada, pero que desde luego está en su fase final, ¿no? No tengo ninguna aspiración política. eh, Ni tan siquiera de política local, ¿no? Yo, una de las cosas que siempre voy a estar disponible para trabajar por mi pueblo, por mis amigos, por mis paisanos, evidentemente, ya sea en el ayuntamiento, sea en otro sitio. Pero creo que la política es algo muy serio. Yo creo realmente en la necesidad de que hacer una buena política es necesario para que las sociedades avancen y parte de esa seriedad pasa porque la gente no se eternice, ¿no? Tú vives un momento, haces un esfuerzo importante y tienes que dejarte. O sea, yo siempre he sido contrario, y lo he dicho en muchas entrevistas, en muchas ocasiones, de los políticos profesionales. O sea, no se puede empezar a ser político con 20 años, jubilarte con 80 siendo político, en mi opinión. Una opinión personal. Creo que la política se enriquece dejando que gente con distintas habilidades, con distintas experiencias laborales, con distintas experiencias de vida, participen en la vida pública de la política, porque es la forma de aportar y enriquecer. Por lo tanto, yo he estado en política unos años solamente, pero me ha dado tiempo a hacer muchas cosas, en política nacional, política provincial y en política local, y en este momento, pues yo creo que estoy ya un poco de retirada, ayudando a mis compañeros a que den el salto y a que puedan tomar ellos responsabilidades, pero desde luego la política de primera línea en este momento la descarto absolutamente a todos los niveles, a nivel local, provincial y nacional. Federico, nos gustaría que nos explicara un poco cómo va a ser la presentación, qué es lo que habéis pensado, si va a haber coloquio, va a ser un ambiente distendido, participativo por parte de las personas que acudan. ¿Nos podría explicar un poco para que Sí, animemos a los espectadores a acudir el día 31 a la claro, bodega mi Pérez intención Casquero? es que sea un rato, sobre todo un rato muy agradable para todo el que asista. Entonces, primero hemos escogido un entorno que me parece que es fantástico, es una bodega, en Villa, pues lo vamos a hacer en Pérez Barquero, que además es un entorno muy bonito, es muy nuestro, ¿no? Y allí pues da pie precisamente a esto, en coloquio, a hablar. Entonces, haremos una presentación, tipo claro, si va a venir a presentarme
gran amigo y para mí también maestro a la hora de escribir, que es Paco Pollato, director de ABC. Vendrá, pues me imagino, lógicamente, que por parte de Bodegas Pérez Vaquero habrá alguien que le quede un poco perciba a la gente, le dé la bienvenida y como anfitrión del lugar, pues inicie el acto, presente a Paco. Paco presentará el libro, la novela y a mí, en ese sentido. Luego hablaré yo sobre la novela y luego habrá un coloquio, pero evidentemente todo lo que quiera preguntar sobre la novela o que se hable sobre aspectos concretos, estaremos allí un rato distendido en dos fases, porque siempre eso lo vamos a hacer dentro de la misma presentación. Daremos pie a que quien quiera preguntar pueda preguntar lo que quiera o intervenir en cualquier momento, y luego pues hay que cerrar las cosas bien, y por eso como una fiesta y una reunión de amigos, pues luego acabaremos hablando, me imagino, porque en muchos casos es la novela, pero tomando ya un vino y unas tapas en la bodega, ¿no? Por lo tanto, todo el que quiera ir está invitado, y el que quiera, bueno, pues por lo menos yo no puedo garantizar que la novela sea una buena novela, pero luego el vino va a ser eso sí. Por lo tanto, el que vaya tiene éxito asegurado en ese sentido, ¿no?